Mi prometido desapareció el día de nuestra boda. Vació todos mis ahorros y me envió un mensaje de texto. No puedo casarme con un peso muerto como tú. Todos esperaban que me derrumbara. En lugar de eso, sonreí, me acerqué a su madre e hice esto. El silencio me golpeó antes que cualquier otra cosa. De pie a la entrada de la Catedral de San Agustín, apretando mi ramo de peonías blancas, con tanta fuerza que mis nudillos se habían vuelto blancos como el hueso, contemplé la escena que atormentaría mis pesadillas durante años. La luz del sol de la tarde se derramaba a través de las vidrieras, proyectando arcoíris fracturados sobre filas de bancos de madera llenos de invitados vestidos con sus mejores galas. El órgano tocaba suavemente esa marcha nupcial tradicional que debería haberme llenado de alegría. El aire olía a flores caras y a expectación, pero el altar estaba vacío. Mi vestido, un traje de marfil hecho a medida con encaje belga, que había tardado 6 meses y 8,000 en crearse, de repente se sintió como un sudario. El techo abovedado de la catedral parecía presionarme, aplastando él. Aire de mis pulmones. Podía sentir 200 pares de ojos volviéndose hacia mí, susurros que se extendían entre la multitud como el viento en los campos de trigo. ¿Dónde estaba él? ¿Dónde estaba Brandon? Mi corazón martilleaba contra mi caja torácica. Cada latido era un doloroso recordatorio de que algo iba catastróficamente mal. Escudriñé el altar desesperadamente, buscando su alta figura, sus anchos hombros, esa sonrisa que me había enamorado de él hace 3 años. El oficiante estaba solo, moviéndose incómodamente con su túnica. El lugar del padrino estaba vacío. Los puestos de los demás acompañantes del novio estaban vacantes. Ni un solo miembro de su familia se sentaba en los bancos reservados para ellos. Cariño, mi madre, se materializó a mi lado, su mano agarrando mi codo con un pánico apenas disimulado. Su perfume, Chanel, número 5, el mismo que había usado en cada día importante de mi vida. No podía enmascarar el agudo olor de su miedo. Estoy segura de que solo es el tráfico. Ya sabes cómo se pone la interestatal los sábados por la tarde. Las palabras resonaron huecas en mi mente. Mi padre apareció a mi otro lado con el rostro cuidadosamente neutral, pero pude ver el músculo que saltaba en su mandíbula, el mismo tic que tenía cuando estaba furioso, pero intentaba ocultarlo. Esperemos unos minutos. Estoy seguro de que todo está bien. Todo no estaba bien. Mi hermana menor, Melissa, corrió por el pasillo, su vestido de dama de honor susurrando alrededor de sus piernas. Acabo de llamar a su teléfono. Va directo al buzón, de voz. El teléfono de su hermano también, el de su madre, todos. La catedral de repente se sintió demasiado calurosa, a pesar del clima primaveral. Mi maquillaje cuidadosamente aplicado comenzó a sentirse como si se estuviera derritiendo de mi cara. El corpiño de mi vestido, que me había quedado perfecto en la prueba final, ahora parecía apretarse alrededor de mi pecho como un tornillo de banco. Con dedos temblorosos, busqué mi pequeño bolso de novia buscando a tientas mi teléfono. Las perlas cosidas en mi vestido captaron la luz, burlándose de mí con su belleza. Todo en este día había sido perfecto. El clima, las flores, el lugar que habíamos reservado con 18 meses de antelación, el menú que habíamos probado. 4 veces, el fotógrafo que ya me había tomado fotos mientras me preparaba, capturando lo que pensé que serían los momentos más felices de mi vida. Marqué el número de Brandon. Fue directo al buzón de voz. Su voz, cálida y familiar, y ahora de repente extraña, me saludó con ese mensaje genérico. Hola, has llamado a Brandon. No puedo atender el teléfono en este momento. Deja un mensaje. El pitido sonó como una sentencia de muerte. Brandon, ¿dónde estás? Mi voz se quebró. Todos están aquí. Por favor, llámame, por favor. Colgué. Inmediatamente lo intenté de nuevo. Buzón, de voz. Los susurros a mi alrededor se hicieron más fuertes.
Podía sentir el peso de la atención de todos, su confusión transformándose en lástima. Mi tía le susurró algo a mi tío. Mis compañeras de la universidad, que habían volado desde Seattle para esto, intercambiaron miradas preocupadas. Los socios comerciales de mi padre, invitados porque Brandon había insistido en que necesitábamos hacer contactos, comenzaron a mirar sus relojes. «Quizás deberíamos», comenzó mi madre. Mi teléfono vibró en mi mano. Un alivio tan intenso me inundó que casi me desplomó. Estaba enviando un mensaje, estaba explicando. Había habido un accidente, una emergencia familiar, algo comprensible y solucionable. Y luego una alerta de débito. Se han retirado 50,000 de su cuenta terminada en 734. Nuevo saldo, 200,000. Mi visión se nubló. La catedral pareció inclinarse sobre su eje. ¿Qué? Mis dedos, resbaladizos por el sudor, buscaron a tientas el teléfono mientras intentaba abrir mi aplicación bancaria. Esa cuenta eran mis ahorros. Mi herencia de mi abuela, el dinero que había ahorrado trabajando 80 horas a la semana como analista financiera durante los últimos 6 años. El nido de ahorros que se suponía que era para nuestro futuro, para la casa que íbamos a comprar, para los hijos que habíamos planeado tener. Brandon tenía acceso a ella. Lo habíamos añadido a la cuenta hacía 3 meses cuando empezamos a combinar nuestras finanzas. «Nos vamos a casar de todos modos», había dicho, besándome la frente. «Lo que es mío es tuyo, y lo que es tuyo es mío. De eso se trata el matrimonio». Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, mi teléfono volvió a vibrar. Alerta de débito. Se han retirado 50,000 de su cuenta terminada en 734. Nuevo saldo, 150,000. No. La palabra escapó de mis labios como un susurro. No, no, no. Mi madre se inclinó sobre mi hombro, su jadeo agudo y doloroso. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Vibración. Alerta de débito. Se han retirado 50,000 de su cuenta terminada en 734. Nuevo saldo, 100,000. Llama al banco, ladró mi padre, sus instintos de abogado activándose. Llámalos ahora mismo. Pero no podía moverme. Me quedé, helada en la entrada de la catedral. Mi vestido de novia de repente se sentía como un disfraz, como si estuviera jugando a disfrazarme en la vida de otra persona. Las peonías de mi ramo habían comenzado a marchitarse por el calor. Su olor dulce se volvía empalagoso y nauseabundo. Vibración. Alerta de débito. Se han retirado 50,000 de su cuenta terminada en 734. Nuevo saldo, 50,000. Esto no está pasando. La voz de mi hermana parecía venir de muy lejos. Esto no puede estar pasando. Pero estaba sucediendo en tiempo real frente a 200 invitados que habían traído regalos, llevado zapatos incómodos y despejado sus agendas del sábado para celebrarlo, que pensaban que iba a ser el día más feliz de mi vida. La música del órgano se había detenido. El oficiante había bajado del altar, hablando en voz baja con mi tío. Dondequiera que miraba, la gente sacaba sus teléfonos, probablemente buscando en Google qué hacer cuando una boda sale mal. Peor aún, ya enviando mensajes de texto a sus amigos sobre el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Mi teléfono se sentía como si me quemara en la mano. Vibración. Alerta de débito. Se han retirado 50,000 de su cuenta terminada en 734. Nuevo saldo. 0. El número me devolvió la mirada. 0. 250,000 desaparecidos. Cada centavo que había ahorrado, cada turno extra que había trabajado, cada bonificación que había guardado en lugar de gastar. El dinero que mi abuela me había dejado, con lágrimas en los ojos, haciéndome prometer que lo usaría sabiamente, que construiría una buena vida. Desaparecido. Mis manos temblaban tan violentamente que casi se me cae el teléfono. La catedral giraba a mi alrededor.
la luz colorida de las vidrieras volviéndose caleidoscópica y nauseabunda. Mi madre decía algo, su voz aguda y de pánico. Mi padre ya tenía su teléfono, fuera, llamando a alguien, probablemente a su abogado, quizás a la policía. Melissa tenía su brazo alrededor de mi cintura, tratando de mantenerme en pie. Entonces, mi teléfono sonó. Un nuevo mensaje de Brandon. Con manos que ya no sentía que pertenecieran a mi cuerpo, lo abrí. No puedo casarme con un peso muerto como tú. No me busques. Las palabras se grabaron en mis retinas. Las leí 1, 2, 3 veces. Cada palabra una cuchilla cortando más profundo que la anterior. Peso muerto. Eso es lo que pensaba de mí. Eso es lo que había sido para él. El teléfono se me escapó de los dedos, retumbando contra el suelo de mármol de la catedral. El sonido resonó en el repentino y sofocante silencio. Todos me miraban ahora, ya no preocupados, sino horrorizados. Habían visto mi cara, lo sabían. El hombre que amaba, el hombre con el que había planeado pasar mi vida, el hombre que se había arrodillado en ese restaurante junto a la playa y me había prometido un para siempre. Me había robado todo y había desaparecido. Cariño, la voz de mi madre parecía venir de debajo del agua. Cariño, ¿qué dijo? Abrí la boca para responder, pero no salió ningún sonido. El suelo de la catedral se precipitó hacia mí. Oía a alguien gritar. Quizás fui yo, quizás fue mi hermana. Los fuertes brazos de mi padre me atraparon antes de que golpeara el suelo, pero ya era demasiado tarde. La oscuridad me tragó por completo. Lo último que recordé fue el olor a peonías y la colonia de mi padre, y el eco de esas palabras repitiéndose sin cesar en mi mente. Peso muerto, peso muerto, peso muerto. Cuando despertara, nada volvería a ser igual. Recuperé el conocimiento en la sala de preparación de la novia, acostada en el sofá de terciopelo, donde me había vestido unas horas antes. ¿Cuántas horas? El tiempo se había fracturado, se había vuelto insignificante. La habitación olía a laca para el pelo y a las velas de lila que la coordinadora de bodas había colocado por todas partes. Alguien me había quitado el velo, pero todavía llevaba el vestido, ese hermoso y caro vestido que ahora se sentía como un sudario. Melissa estaba sentada a mi lado con la cara hinchada por las lágrimas, sosteniendo una compresa fría en mi frente. Mi madre caminaba de un lado a otro cerca de la ventana, con el teléfono pegado a la oreja, su voz tensa por una rabia apenas controlada. No me importa cuál sea su protocolo. Un hombre acaba de robarle $250,000 a mi hija el día de su boda. Necesito que congelen esa cuenta, reviertan esas transacciones. Hagan algo. El recuerdo se estrelló sobre mí como una ola. El altar vacío, las alertas de débito, ese mensaje, peso muerto. Intenté sentarme, pero el mundo se inclinó peligrosamente. Mi hermana me empujó suavemente hacia abajo. Tranquila, te golpeaste la cabeza cuando te desmayaste. Los paramédicos te revisaron. Estás bien, físicamente, pero dijeron que deberías descansar. Los invitados. Mi voz salió como un graznido. Papá los envió a todos a casa. Les dijo que había una emergencia familiar. Tus amigos querían quedarse, pero es mejor así. Mejor. Nada de esto era mejor. Mi teléfono. Luché por sentarme de nuevo. Más insistente esta vez. ¿Dónde está mi teléfono, Melissa? Rebecca no, pero ya lo estaba alcanzando en la mesa auxiliar. Mis manos todavía temblaban mientras lo desbloqueaba, impulsada por alguna necesidad masoquista de volver a ver esas palabras, de confirmar que esta pesadilla era real. El mensaje seguía allí, crudo y brutal. No puedo casarme con un peso muerto como tú. No me busques. Me desplacé hacia arriba en nuestro historial de mensajes. Apenas ayer por la mañana me había enviado. No puedo esperar para casarme contigo mañana. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida con 3 emojis de corazón. 3. Hace 24 horas me amaba. Ahora yo era un peso. Muerto. El banco se niega a revertir las transacciones.
dijo mi madre, colgando finalmente el teléfono. Su pelo perfectamente peinado se había soltado con mechones cayendo alrededor de su cara. Parecía mayor que esta mañana, envejecida por esta catástrofe. Dicen que Brandon tenía acceso autorizado a la cuenta. Los retiros fueron legítimos. Tendríamos que presentar una denuncia policial por fraude y ni siquiera así sería fraude. Las palabras sabían a ceniza. Yo le di acceso. Confié en él. Mi padre entró en la habitación entonces, su rostro una máscara de furia controlada. En 32 años nunca lo había visto así, como un hombre capaz de violencia. Se había quitado la chaqueta y la corbata, su camisa de vestir arrugada y desabrochada. Me miró como lo había hecho cuando yo tenía 7 años y me caí de la bicicleta despellejándome ambas, rodillas como si quisiera arreglarlo todo, pero no supiera cómo. «Tengo 5 abogados trabajando en esto», dijo, sentándose pesadamente en una de las sillas ornamentadas. «Lo encontraremos, recuperaremos tu dinero y cuando lo hagamos, deseará no haber nacido. Nunca». «Toda su familia también ha desaparecido», añadió Melissa, su voz temblando de ira. Sus padres, su hermano, su tía, que voló desde Colorado. Todos se fueron de sus hoteles esta mañana. El gerente del hotel dijo que pagaron en efectivo y no dejaron información de reenvío. Esto no había sido impulsivo. Esto había sido planeado. La comprensión se apoderó de mí como una pesada manta sofocante en sus implicaciones. Brandon no se había despertado esta mañana y de repente había decidido abandonarme. Esto había sido orquestado, coordinado. Toda su familia había estado involucrada. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? Semanas, meses. «Necesito ver su apartamento», dije poniéndome de pie. A pesar de las protestas de Melissa, la habitación se tambaleó, pero me agarré al brazo del sofá hasta que mi visión se aclaró. Sus cosas, su ordenador o algo. Tiene que haber una explicación. «Cariño, deberías descansar». «No quiero descansar». Las palabras explotaron de mí agudas y dolorosas. Quiero respuestas. Quiero saber cómo el hombre que amaba, el hombre con el que iba a pasar mi vida, pudo hacerme esto. Mi voz se quebró en la última palabra. La presa que había estado conteniendo se rompió y de repente estaba sollozando, grandes sollozos convulsivos que sacudían todo mi cuerpo. Mi hermana me atrapó cuando mis rodillas se doblaron y nos hundimos juntas en el suelo. Mi vestido de novia se acumulaba a nuestro alrededor como un mar blanco. Dijo que yo era un peso muerto. Jadeé entre sollozos. ¿Qué significa eso? Ni siquiera lo estaba frenando. No era suficiente. ¿Qué hice mal? No hiciste nada mal, dijo mi madre con fiereza, arrodillándose a mi lado a pesar de su caro vestido. Sus manos ahuecaron mi cara, obligándome a mirarla. A los ojos. ¿Me oyes? Esto no es tu culpa. Ese hombre es un monstruo y los monstruos no necesitan razones. Pero yo necesitaba razones. Necesitaba entender cómo había sido tan ciega, tan estúpida, cómo había pasado por alto las señales. Tenía que haber habido señales. Repasé nuestra relación desesperada por encontrar pistas que había ignorado. 3 años juntos, nos habíamos conocido en la barbacoa de un amigo en común. Había sido encantador, divertido, exitoso, UN director de proyectos para una empresa de tecnología. O eso había dicho. Me había perseguido sin descanso, apareciendo en mi oficina con café, enviando flores, planeando citas elaboradas. Me había sentido especial. 6 meses después me pidió que me mudara con él. Dije. Parecía rápido, pero había sido tan persuasivo. ¿Por qué esperar cuando ambos sabemos que esto es para siempre? 1 año después de eso, me propuso matrimonio. El anillo había sido hermoso, un diamante de 2 quilates que probablemente le costó 3 meses de salario. ¿O no había sido verdad? ¿Algo de lo que me había dicho? Su apartamento. Repetí con más firmeza. Ahora llévame a su apartamento. Mi padre intercambió una mirada con mi madre.
Una de esas, comunicaciones silenciosas de pareja casada que decían mucho. Finalmente asintió. De acuerdo, pero voy contigo y vamos a llamar a la policía. 20 minutos después, todavía con mi vestido de novia porque me negué a tomarme el tiempo para cambiarme, estaba sentada en la parte trasera del Mercedes de mi padre mientras conducíamos por la ciudad hasta el apartamento que Brandon y yo habíamos compartido durante los últimos 2 años. Mi hermana había insistido en venir también. Su vestido de dama de honor, una mancha de coral contra los asientos de cuero. La ciudad pasaba como un borrón. Gente haciendo su vida normal de sábado por la tarde, comprando, paseando perros, sentada en cafés al aire, libre. Sus vidas continuaban con normalidad mientras la mía se había hecho añicos. Llegamos al complejo de apartamentos, un moderno rascacielos en el distrito de moda del centro. Una vez había amado este lugar. Amaba las ventanas del suelo al techo, las paredes de ladrillo visto, la vista del horizonte de la ciudad. Brandon y yo lo habíamos elegido juntos, visitando 2 edificios diferentes antes de decidirnos por este. Ahora parecía siniestro de alguna manera. Su fachada de cristal reflejaba el sol de la tarde como ojos muertos. El portero Julio se quedó de piedra al verme. «Señorita Rebecca, pensé que usted... ¿No se supone que está Brandon arriba?», interrumpió bruscamente mi padre. La confusión de Julio se profundizó. «El señor Brandon». «No, señor. Se fue temprano esta mañana. Tenía mucho equipaje», dijo. «Que se iba de viaje de negocios. Un viaje de negocios el día de nuestra boda». «Déjenos subir», ordenó mi padre. «Señor, realmente debería consultar con mi padre». Sacó su cartera extrayendo varios billetes de $100. «Déjenos subir ahora». La resistencia de Julio se desmoronó. Nos dejó pasar sin decir una palabra más. El viaje en ascensor hasta el piso 15 pareció interminable. Me miré en el reflejo de las paredes de espejo. Una novia que parecía haber sobrevivido a una guerra. Mi maquillaje estaba corrido, mi pelo, cuidadosamente rizado, se había soltado. Mi vestido arrugado y sucio del suelo de la catedral parecía un fantasma. Quizás lo era. El ascensor sonó. Las puertas se abrieron. Había estado viviendo aquí durante 2 años, pero de repente el pasillo parecía desconocido, amenazante. Mis manos temblaban mientras sacaba mis llaves. El llavero que Brandon me había comprado la Navidad pasada. Un pequeño corazón de plata, grabado, con nuestras iniciales entrelazadas. R+B para siempre. Para siempre había durado exactamente 364 días. La llave giró en la cerradura. La puerta se abrió. El apartamento estaba vacío. No solo vacío de gente, vacío de todo. Los muebles habían desaparecido. Las obras de arte que habíamos elegido juntos desaparecidas, los electrodomésticos de la cocina, la televisión, la estantería llena de nuestra colección combinada de novelas y libros de texto, todo desaparecido. Nuestro hogar había sido vaciado. Caminé por el espacio aturdida, mis tacones haciendo clic contra los suelos de madera, el sonido resonando en las habitaciones desnudas. El dormitorio donde habíamos dormido juntos, hecho el amor, hablado de nuestro futuro. Nada más que pelusas y marcas en las paredes donde solían colgar cuadros, el armario donde había estado mi ropa vacío. Incluso mi ropa se había ido. «Se llevó todo», susurró Melissa, su voz llena de horror. Pero no se había llevado todo. En medio del suelo de la sala de estar, posicionado exactamente donde solía estar nuestro sofá, había un único sobre. Mi nombre estaba escrito en él, con la letra de Brandon. Con dedos entumecidos lo recogí. El papel era caro, de gramaje grueso. Mis manos temblaron mientras lo abría, sacando una sola hoja de papel. «Rebecca, para cuando leas esto, estaré muy lejos. No malgastes, tú, energía buscándome. Me he asegurado de que nunca me encuentres. Siempre eres tan confiada, tan ingenua
Hiciste esto casi demasiado fácil. ¿De verdad pensaste que alguien como yo querría pasar su vida con alguien como tú? Fuiste una inversión, nada más. Un objetivo. La herencia de tu abuela te hizo interesante. Tu desesperada necesidad de ser amada te hizo vulnerable. Y tu absoluta fe ciega en mí te convirtió en el blanco perfecto. He estado planeando esto durante más de un año. Cada te quiero fue calculado. Cada momento compartido fue una actuación. Cada vez que te abrazaba mientras llorabas por el estrés del trabajo o los dramas familiares, estaba contando los días hasta que pudiera cobrar. La boda fue la tapadera perfecta. Estabas tan distraída con la planificación, tan concentrada en hacer todo perfecto que nunca te diste cuenta de que estaba abriendo esas cuentas en el extranjero. Firmaste tantos papeles en los últimos meses, documentos de préstamo, pólizas de seguro, transferencias de cuentas. Ni siquiera los leíste. Por supuesto que no confiaste en mí. Ese dinero ya está fuera del país, dividido entre múltiples cuentas que nunca podrás rastrear. Mi familia te envía saludos, por cierto. Disfrutaron de su parte de tu herencia. Piénsalo como un pago por su excelente actuación en todas esas cenas familiares. Diría que lo siento, pero no lo estoy. Fuiste un medio para un fin y serviste tu propósito perfectamente. No me busques, no me encontrarás. Considera esto una lección sobre confiar demasiado. B. La carta se me escapó de los dedos, flotando hasta el suelo como una bandera blanca de rendición. Esto no fue una traición espontánea. Esto no fue un hombre acobardándose o tomando una terrible decisión impulsiva. Esto fue una estafa a largo plazo. Yo había sido el objetivo. Cada momento que habíamos compartido, cada te quiero, cada gesto tierno, todo había sido una mentira, una actuación. Nunca me había amado, ni siquiera le había gustado. No había sido más que un blanco, un cajero automático, andante con debilidades emocionales que él podía explotar. El sonido que salió de mí no fue del todo humano, fue algo primario, arrancado de la parte más profunda de mi alma, rabia y dolor y humillación, todo retorcido en un único lamento agonizante. Caí de rodillas en medio de ese apartamento vacío, todavía con mi vestido de novia, y grité. Grité hasta que mi garganta estuvo en carne viva y mi voz se había ido. Grité hasta que mi padre me estuvo abrazando y mi hermana llorando y mi madre llamando a la policía con manos temblorosas. Grité hasta que no quedó nada dentro de mí más que un vacío hueco y resonante. Brandon me había robado más que mi dinero. Me había robado la capacidad de confiar, mi creencia en el amor, mi fe en mi propio juicio. Me había robado a mí misma. Y en algún lugar ahí fuera probablemente se estaba riendo de ello. Pero lo que Brandon no sabía, lo que no podía haber sabido, era que yo no era del tipo que se queda, rota. Sí, me había caído. Sí, me había hecho añicos, pero estaba a punto de aprender a recomponerme, y cuando lo hiciera, lo encontraría. No importaba cuánto tiempo tardara, no importaba lo que costara, lo encontraría. Y le haría lamentar el día en que aprendió mi nombre. Esto no había terminado. Esto era solo el principio. La policía fue comprensiva, pero en última instancia inútil. La detective Rodríguez, una mujer de mediana edad con ojos cansados y una actitud pragmática, tomó mi declaración en ese apartamento vacío, mientras los técnicos de la escena del crimen fotografiaban el vacío y buscaban huellas dactilares que nunca usarían. Había visto casos como este antes, podía decirlo por el cansado reconocimiento en su expresión. El problema es que él tenía acceso autorizado a sus cuentas. Explicó su voz suave pero firme. Legalmente se le permitía retirar ese dinero, a menos que podamos probar que la defraudó con falsas pretensiones desde el principio, lo cual es casi imposible. Esto cae en un asunto civil en lugar de penal. Robó $250,000. Mi voz era ronca por gritar, apenas más que un susurro.
Retiró dinero de una cuenta conjunta, corrigió Rodríguez. Sé que no es lo que quiere oír, pero así es como lo ve la ley. Usted le dio acceso, voluntariamente el hecho de que luego desapareciera y la dejara en el altar. Moralmente reprobable. Sí, legalmente procesable. Eso es mucho más difícil. ¿Y la carta?, exigió Melissa sosteniendo la confesión que Brandon había dejado. Admitió que todo estaba planeado. La llamó un objetivo. Eso ayuda, pero sigue siendo complicado. No falsificó ninguna firma, no saqueó sus cuentas. Todo lo que hizo, lo hizo con su permiso. Rodríguez me miró con algo parecido a la lástima. Abriré un expediente. Lo buscaremos. Pero necesito que entienda que las personas que planean estafas tan elaboradas suelen ser muy buenas desapareciendo, y si ese dinero ya está en el extranjero, como él afirma, la recuperación será extremadamente difícil. Sentí la mano de mi madre apretarse en mí. Hombro, debe haber algo que puedan hacer. Revisaremos sus registros de empleo, sus socios conocidos, sus tarjetas de crédito. Emitiremos una orden de búsqueda. Rodríguez cerró su libreta. Pero, señorita Rebecca, necesita prepararse para la posibilidad de que nunca lo encontremos. E incluso si lo hacemos recuperar, su dinero podría llevar años de batallas legales. Después de que se fueran, después de que los técnicos de la escena del crimen empacaran su equipo, y el apartamento volviera a quedar en silencio. Me paré junto a las ventanas del suelo al techo y miré la ciudad. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de naranja y rojo. En algún lugar ahí abajo, la gente vivía sus vidas normales, cenando, viendo películas, siendo feliz. La yuxtaposición se sentía obscena. «Deberíamos ir a casa», dijo mi padre en voz baja. «Necesitas descansar mañana». «No voy a casa». Las palabras salieron planas, sin emoción. Me había secado de llorar. Solo quedaba esta fría y hueca determinación. Voy a averiguar quién es realmente Sue. Familia, todo, cariño, la policía. A la policía no le importa. No, realmente esto es solo otro expediente para ellos. Me volví para enfrentar a mi familia, todavía con ese ridículo vestido de novia, sintiéndome como una persona diferente a la mujer que se lo había puesto esta mañana. Pero esta es mi vida, mi dinero, mi confianza que él destruyó. Así que voy a averiguar quién es realmente Brandon, y lo voy a encontrar. Mi padre me estudió por un largo momento, luego asintió lentamente. Entonces lo haremos de manera inteligente. Contrataré a un investigador privado, el mejor del estado, y haré que mi equipo legal revise cada documento que firmaste en el último año. Ayudaré en lo que pueda, añadió Melissa. Soy buena investigando, encontraremos algo. Salimos del apartamento, mi antiguo hogar, y no miré hacia atrás. Ya no había nada allí para mí, excepto fantasmas y mentiras. De vuelta en casa de mis padres, finalmente me quité ese vestido de novia, viéndolo caer al suelo de la habitación de mi infancia como una piel mudada. Mi madre quería guardarlo, tal vez limpiarlo y conservarlo. Le dije que lo quemara. La expresión de su rostro me dijo que lo entendía. Me duché, quitándome el maquillaje, la laca y los últimos restos físicos de lo que se suponía que iba a ser el mejor día de mi vida. El agua caliente me puso la piel rosada, pero no parecía poder calentarme. Me froté hasta que mi piel estuvo en carne viva, tratando de lavar la sensación de las manos de Brandon sobre mí, sus labios sobre los míos, todos esos toques que habían sido mentiras. Cuando finalmente salí, vestida con unos viejos pantalones de chándal y una camiseta de la universidad, mi ordenador portátil me esperaba en la cama. Melissa estaba sentada a su lado con su propio ordenador abierto, ya inmersa en modo de investigación. «He estado revisando sus redes sociales», dijo sin preámbulos. «Su cuenta de Facebook ha desaparecido, su Instagram ha desaparecido, su perfil de LinkedIn eliminado. Es como si se estuviera borrando de Internet». Abrí mi propio ordenador portátil y comencé a buscar. Tenía razón.
Cada rastro digital de Brandon estaba desapareciendo. Fotos que habíamos publicado juntos, registros en restaurantes, fotos de vacaciones, todo desapareciendo. Incluso el sitio web de la boda que habíamos creado con su linda historia sobre cómo nos conocimos y los formularios. De confirmación de asistencia para los invitados completamente desaparecido. Es minucioso, murmuré abriendo mi aplicación bancaria. El saldo cero me devolvió la mirada, un puñetazo digital en el estómago. Y su familia, sus padres, esa es la parte extraña. Melissa giró su pantalla hacia mí. Encontré el perfil de Facebook de su madre, o lo que pensé que era su madre. Stephanie Harrison, ¿verdad? Asentí. Había cenado con la madre de Brandon una docena de veces. Había sido cálida, acogedora. Me había mostrado álbumes de fotos de Brandon de niño. Había llorado cuando Brandon me propuso matrimonio. Me había ayudado a planificar la boda. Me había abrazado en la cena de ensayo la noche anterior y me había dicho lo afortunada que era de tenerla como nuera. El perfil existe, pero hice una búsqueda inversa de imágenes de su foto de perfil. Melissa mostró los resultados. Es una foto de archivo, lo mismo con el perfil de su padre y el de su hermano. Cada una de las fotos en sus perfiles es o una imagen de archivo o robada de las cuentas de otras personas. Las implicaciones se estrellaron sobre mí. Eran todos falsos, toda la familia. No sé si son falsos o si simplemente crearon identidades falsas en línea, pero nada. Sobre ellos es real. Sus trabajos, sus historias, donde supuestamente vivían. No puedo verificar nada de eso. Pensé en todas esas cenas familiares, las vacaciones que habíamos pasado juntos, las historias que contaban sobre la infancia de Brandon. Su padre había afirmado ser un Marine retirado. Su madre dijo que había sido maestra de escuela. Su hermano, supuestamente, estaba trabajando en su doctorado en ingeniería. Había sido algo de eso, ¿verdad? O había estado sentada en una mesa con una familia de estafadores, todos riéndose de mí detrás de sus sonrisas. Tiene que haber algo real, dije, abriendo Google. La gente no puede simplemente falsificar por completo sus identidades. Tiene que haber registros, rastros de papel, algo. Pero mientras buscaba, no encontré nada. No hay registros de propiedad P para las direcciones que habían dado. No hay historial de empleo. No hay números de seguridad social en las bases de datos a las que los abogados de mi padre podían acceder. Incluso el coche que conducía Brandon, el BMW por el que supuestamente estaba pagando, resultó ser un alquiler que había sido devuelto esa mañana. Era como si nunca hubiera existido. Espera, Melissa me agarró del brazo. Vuelve a esa foto de tu fiesta de compromiso, la que publicó tu amiga. Encontré la imagen, una foto de grupo de la fiesta del año pasado. Brandon estaba de pie con su brazo alrededor de mí, ambos brillando de felicidad, su familia agrupada a nuestro alrededor, sus amigos del trabajo, mis amigos, todos juntos celebrando nuestro futuro. Mira a su amigo Greg, el tipo con el que dijo que trabajaba. Melissa amplió una cara en el fondo. Lo reconozco. ¿De dónde? De las noticias. Ya estaba escribiendo frenéticamente buscando artículos. Hubo un gran caso de fraude financiero hace unos 5 años. Un grupo que realizaba estafas románticas dirigidas a mujeres ricas. Creaban identidades falsas, trabajos falsos, familias falsas. Salían con estas mujeres durante meses, a veces años, ganando su confianza y acceso a su dinero. Luego desaparecían. Encontró el artículo. Mirándome desde una foto policial de 5 años de antigüedad, estaba Greg, excepto que su nombre no era Greg, era Timothy Walls y había sido arrestado por conspiración para cometer fraude. Pasó 2 años en prisión, leyó Melissa. Liberado hace 3 años. Hace 3 años, justo cuando conocí a Brandon. Mis manos temblaron mientras agarraba mi teléfono buscando fotos antiguas. Revisa a los demás, todos los que me presentó. Sus compañeros de trabajo, sus amigos, todos ellos. Pasamos las siguientes 3 horas revisando cada foto que tenía de Brandon y la gente en su vida,
Uno por uno, Melissa los identificó. No todos tenían antecedentes penales, pero sí los suficientes. Fraude, robo de identidad, estafas de confianza. Brandon no solo había sido un estafador, había sido parte de una red, una familia de criminales disfrazada de familia normal. Amigos que en realidad eran cómplices, compañeros de trabajo que eran, compañeros ladrones. Había estado saliendo con un fantasma rodeado de otros fantasmas, todos ellos interpretando sus papeles a la perfección. ¿Cómo? No vi esto. Susurré mirando las caras en mi pantalla. Gente con la que había reído, compartido comidas, en la que había confiado. ¿Cómo fui tan ciega? Son profesionales, dijo Melissa en voz baja. Esto es lo que hacen. No eres estúpida por caer en ello. Eres humana. Querías creer en el amor, pero me sentía estúpida. Me sentía como la tonta más ingenua y crédula que jamás había existido. Había metido a un lobo en mi vida y lo había llamado amante. Le había entregado el acceso a todo lo que tenía y sonreía mientras lo hacía. Mi teléfono sonó, un número desconocido. Con manos temblorosas respondí. Hola, señorita Rebecca. Soy James Ryder del FS National Bank. La voz era profesional, ligeramente incómoda. La llamo porque, bueno, esto es inusual, pero pensé que debería saberlo. Alguien intentó acceder a su cuenta hace unos 20 minutos. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? El intento fue denegado porque la cuenta ahora está marcada. Pero quienquiera que intentó acceder conocía su número de cuenta, su número de seguridad social, e intentó usar el apellido de soltera de su madre como respuesta a una pregunta de seguridad. ¿Pueden rastrear de dónde provino el intento? Estamos trabajando en eso ahora. Pero, señorita Rebecca, acertaron 2 de las 3 preguntas de seguridad. Quienquiera que sea, tiene mucha de su información personal. Después de colgar, me senté, en un silencio atónito. No había terminado. Incluso después de llevarse todo, Brandon o cual fuera su verdadero nombre, todavía intentaba acceder a mis cuentas buscando cualquier resto que pudiera robar. Esto ya no se trataba solo del dinero, se trataba de destruirme por completo. Necesitamos mejor ayuda, dije, finalmente poniéndome de pie. La policía no puede ayudarnos. El banco no puede ayudarnos. Necesitamos a alguien que entienda cómo operan estas personas. ¿Quién? Preguntó Melissa. Todavía no lo sé, pero tiene que haber alguien. Alguien que case estafadores. Alguien que pueda ayudarme a encontrarlo. Miré a mi hermana, a mi reflejo en la ventana oscurecida. Voy a encontrarlo, Mel. No importa cuánto tiempo tarde, cueste lo que cueste, voy a encontrarlo y me aseguraré de que nunca le haga esto a nadie más. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Todavía me buscas? Riéndete, cariño. Estás fuera de tu liga. Esto es lo que hago. Nunca me encontrarás, pero estaré observando. Dulces sueños de tu peso muerto. La furia que surgió en mí fue al rojo vivo y esclarecedora. Quería que me rindiera. Quería que me metiera en un agujero y me escondiera de la vergüenza y el dolor. Pero Brandon había cometido un error crítico. Me había subestimado. Ya no era la mujer ingenua y confiada que había sido esa mañana. Esa mujer había muerto en el suelo de la catedral. La mujer en la que me estaba convirtiendo, la mujer que resurgía de esas cenizas, era alguien nuevo, alguien más duro, alguien más inteligente, alguien que no se detendría hasta haber destrozado su mundo entero de la manera en que él había destrozado el mío. Respondí, observa todo lo que quieras, voy por ti. Y lo decía en serio. La investigadora privada que contrató mi padre se llamaba Lauren Miss y no se parecía en nada a lo que yo esperaba. Sin gabardina, sin sombrero de fieltro, solo una mujer. De ojos agudos de unos 40 y tantos años, con vaqueros y una chaqueta con mechones plateados en su pelo oscuro y una cicatriz a lo largo de su mandíbula. Entró en el estudio de mi padre como si fuera la dueña, llevando una bolsa de ordenador portátil y una energía que sugería que había visto cosas que romperían a la mayoría de la gente.
He revisado su expediente, dijo sin preámbulos, extendiendo documentos sobre el enorme escritorio de roble de mi padre. Y seré sincera con usted, esto es sofisticado. Esta gente, son profesionales, han hecho esto antes, probablemente varias veces. Puede encontrarlo. Mi voz era firme. Ahora había pasado 3 días llorando, enfureciéndome, derrumbándome. Ahora era de hielo. Lauren me estudió por un momento, su mirada evaluadora. Puede intentarlo, pero necesita entender en qué se está metiendo. Estas redes son buenas en lo que hacen. Dejan rastros falsos, crean callejones sin salida, desaparecen en el aire. Podría llevar meses, tal vez años, y no hay garantía de que recuperemos su dinero. Ya no me importa el dinero. Era verdad, en algún momento. Entre el día de la boda y ahora, mis prioridades habían cambiado. Quiero que lo atrapen, quiero que enfrente las consecuencias y quiero saber la verdad, sobre todo. ¿Quién es realmente? ¿Cómo me encontró? ¿Cuántas otras ha habido? Lauren asintió lentamente. Entonces, estamos en la misma página, pero voy a necesitar acceso completo a todo. Sus correos electrónicos, sus mensajes de texto, sus redes sociales, su calendario, extractos bancarios, todo. Puede manejar eso. Tener a un extraño revisando toda su vida. Podría. Mi privacidad estaba destruida. Brandon había violado todos los límites, visto cada parte vulnerable de mí, usado cada secreto en mi contra. ¿Qué era una persona más mirando los restos? Sí, dije. Bien. Lauren sacó su ordenador portátil. Empecemos con lo que sabemos. El hombre que conocía como Brandon alguna vez mencionó dónde creció. Durante las siguientes 4 horas respondí preguntas, cientos de ellas. Lauren fue metódica, clínica, extrayendo cada detalle que podía recordar de mis 3 años con Brandon, a dónde íbamos en las citas, qué comía, sus hábitos, sus amigos, su supuesto trabajo, cada historia que me contó sobre su pasado. Lo registró todo, cruzando detalles, construyendo un perfil. Esto es lo que veo, dijo finalmente, mostrando un documento en su pantalla. La persona que conocía exhibía el comportamiento clásico de un estafador. Te bombardeó de amor al principio, atención excesiva, contacto constante, avanzando la relación rápidamente. Eso es para crear dependencia emocional, antes de que tengas tiempo de cuestionar las cosas. Recordé esos primeros días como me enviaba mensajes constantemente, como aparecía en mi oficina con el almuerzo, como era tan atento, tan interesado en cada aspecto de mi vida. Pensé que era romance, había sido reconocimiento. Luego vino la fase de aislamiento, continuó Lauren. ¿Alguna vez criticó a sus amigos? ¿Sugirió que pasara menos tiempo con la familia? Lo pensé. Dijo que mi mejor amiga era energía negativa, que mis compañeras de la universidad eran inmaduras. Nunca me prohibió verlas, pero se quedaba callado o de mal humor si hacía planes sin él. Clásico, aislar al objetivo para que tenga menos gente cuestionando la relación. Luego viene la fase de prueba. Pequeñas solicitudes de dinero o favores. Sucedió eso. Pidió dinero prestado un par de veces, cantidades pequeñas, 100 aquí, 50 allá. Siempre me lo devolvía para generar confianza, para establecer que era fiable. Luego, una vez que estás completamente enganchada, llega el gran golpe. Lauren se reclinó en su silla. La boda fue perfecta para eso. Estabas distraída, emocional, concentrada en la planificación. El momento perfecto para hacerte firmar documentos, combinar finanzas, darle acceso a todo. Cada palabra era un cuchillo, cortando cualquier ilusión restante de que lo que habíamos tenido era real. ¿Cuántas otras?, pregunté en voz baja. ¿A cuántas mujeres les ha hecho esto? Basado en la sofisticación y la participación de la red, al menos una docena, tal vez más. Lauren abrió una base de datos en su pantalla.
He estado rastreando un patrón de casos similares en 5 estados durante los últimos 10 años. Diferentes nombres, diferentes caras, pero la misma metodología. Romance, compromiso y justo antes de la boda, desaparición y robo. Me mostró expedientes, rostros de mujeres que se parecían a mí, exitosas, educadas, profesionalmente consumadas, mujeres que se habían enamorado de hombres que no existían, mujeres que lo habían perdido todo. Una mujer, una doctora en California, había perdido 400,000. Otra, una abogada en Texas, había perdido todo su fondo de jubilación. Una tercera había quedado tan devastada que había intentado suicidarse. Se dirigen a mujeres con dinero, pero también con vulnerabilidades, explicó Lauren. A menudo mujeres que han sido heridas antes, que tienen relaciones familiares tensas, que están desesperadas por creer en él. Amor, hacen su investigación. Saben exactamente a quién dirigirse y cómo. ¿Cómo me encontró?, me pregunté en voz alta. ¿Cómo sabía que había heredado dinero? Registros públicos. El obituario de su abuela probablemente mencionó a los miembros de la familia sobrevivientes. Su patrimonio habría pasado por sucesión. Esa es información pública. Podría haber estado observándome durante meses antes de que se conocieran. Ese encuentro casual en la barbacoa de su amiga. Apostaría dinero a que no fue casual en absoluto. La violación fue más profunda de lo que había imaginado. Me había estado acechando, estudiándome, planeando su acercamiento mucho antes de que yo supiera su nombre o el nombre que me había dado. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Lauren sonrió, y no fue una sonrisa agradable. Fue la sonrisa de un depredador que acaba de avistar a su presa. Ahora cazamos. Esta gente es buena, pero no es perfecta. Cometen errores, dejan rastros, y yo soy muy buena encontrando esos rastros. No mentía. Durante las 2 semanas siguientes, Lauren desentrañó la vida de Brandon como si tirara, de un hilo de un suéter. Encontró las compañías de alquiler que habían proporcionado su coche de lujo y los vehículos de su familia. Rastreó el local de eventos donde habíamos tenido nuestra fiesta de compromiso, pagado en efectivo por alguien que no era Brandon. Localizó la joyería donde había comprado mi anillo de compromiso, adquirido con una tarjeta de crédito que resultó ser robada. Cada hilo del que tiraba revelaba más mentiras, más cuidadosa construcción. Brandon no solo había fingido ser alguien que no era, había construido todo un elaborado escenario, lo había poblado con actores y había representado una obra de 3 años solo para mí. Pero Lauren tenía razón. Había cometido errores. «Mira esto», dijo una tarde llamándome al estudio de mi padre donde había montado un centro de mando. Mapas cubrían una pared, fotografías y documentos clavados en un tablero de corcho con hilos rojos conectándolos, como en una serie de detectives de la televisión. Obtuve imágenes de seguridad del hotel donde se alojó su madre, la que decía ser Stephanie Harrison. Reprodujo el video. Allí estaba la mujer que yo había conocido como la madre de Brandon, registrándose en el hotel 3 días antes de la boda. Pero luego Lauren congeló la imagen y la amplió. ¿Ves ese tatuaje en su muñeca? Generalmente estaba cubierto por su reloj, pero aquí es visible. Lauren mostró otra imagen. Ahora mira esto. Era una foto policial de hace 7 años. Una mujer llamada Angela Torres, arrestada por fraude con tarjetas de crédito en Nevada. El mismo tatuaje era claramente visible en su muñeca. «Esa es la madre de Brandon», susurré. «No, su madre, su cómplice. Ha sido arrestada 4 veces en 3 estados diferentes por varios cargos de fraude. Siempre sale bajo fianza o con acuerdos de culpabilidad. Nunca cumple una condena seria. Es parte de una red que ha estado operando durante al menos 15 años. Lauren había encontrado información similar sobre los otros miembros de la familia. Todos tenían antecedentes. Todos formaban parte de una sofisticada empresa criminal que se especializaba en estafas románticas a largo plazo. Entonces, ¿quién es Brandon?, pregunté.
su verdadero nombre, su verdadera identidad. Lauren sacó un archivo. Su verdadero nombre es probablemente Thomas Cordell, nacido en Michigan, criado en hogares de acogida. Primer arresto a los 17 años por robo de identidad. Tiene 38 años, 6 años más de lo que te dijo. Tiene órdenes de arresto en 3 estados bajo diferentes alias. Y escucha esto. Estuvo casado 2 veces. Ambos matrimonios fueron parte de estafas. Ambas esposas lo perdieron todo. Me quedé mirando la foto, una foto policial de hace 10 años. Definitivamente era Brandon, pero más joven, más duro. Sus ojos tenían la misma forma, pero esta versión tenía una crueldad en ellos que el hombre que yo había conocido había ocultado cuidadosamente. ¿Dónde está ahora? Mi voz era fría, tranquila. Por dentro estaba gritando. Ese es el problema. Después de llevarse tu dinero, desapareció por completo. Sin actividad de tarjetas de crédito, sin registros telefónicos, sin rastro de papel. El dinero se fue al extranjero. Estoy trabajando con contactos internacionales para rastrearlo, pero eso es un proceso lento. Lauren hizo una pausa. Pero tengo una pista. Uno de mis informantes escuchó algo sobre un grupo de estafadores de alto nivel que se reunirán en Miami el próximo mes. Hay una red clandestina, una especie de convención para criminales. Si Thomas Cordell sigue en el juego, podría estar allí. Quiero ir, dije de inmediato. Absolutamente no. Son gente peligrosa. No me importa. Necesito verlo. Necesito mirarlo a los ojos. Y me interrumpí sin estar segura de lo que necesitaba. Respuestas, cierre, venganza, todo ello. Lauren me estudió por un largo momento. Has cambiado, dijo finalmente. Ya no eres la mujer de esas fotos de boda. Esa mujer era débil, confiaba con demasiada facilidad, creía en los cuentos de hadas. Miré a Lauren a los ojos con firmeza. Ya no soy ella. Bien, dijo Lauren, porque si vienes a Miami necesitas estar preparada para cualquier cosa. Esta gente no juega. Te mentirán a la cara, te manipularán, usarán tus emociones en tu contra. ¿Puedes manejar eso? Podría. La antigua Rebeca no habría podido, pero la antigua Rebeca había muerto en el suelo de una catedral. Sí, dije, puedo manejarlo, y lo decía en serio. Durante las 2 semanas siguientes, Lauren me entrenó, me enseñó a detectar mentiras, las microexpresiones que delatan los sutiles cambios en el lenguaje corporal. Me enseñó a compartimentar mis emociones, a no dejar que la rabia o el dolor nublaran mi juicio. Me enseñó a ser depredadora en lugar de presa. Mi familia estaba preocupada. Mi madre pensaba que estaba teniendo un colapso nervioso, obsesionada con la venganza en lugar de sanar. Mi padre me apoyaba, pero seguía insistiendo en la terapia. Melissa estaba dividida entre la admiración y el miedo, pero no me importaban sus preocupaciones. Ahora tenía un único objetivo: encontrar a Thomas Cordell, hacer que enfrentáralo. ¿Qué había hecho? Obtener justicia. Si no del sistema legal, entonces por mi propia mano. El vuelo a Miami fue surrealista. Miré por la ventana las nubes debajo, pensando en lo diferente que había sido mi vida hace solo un mes. Había estado planeando una luna de miel en Bali, eligiendo muebles para nuestro apartamento, soñando con nombres para los niños. Ahora volaba a Miami para rastrear al criminal que destruyó mi vida. Lauren se sentó a mi lado revisando archivos. Recuerda, dijo mientras comenzábamos nuestro descenso. Vamos a este evento con falsas pretensiones. Te presentaré como mi socia. Esta gente me conoce. He estado encubierta en su mundo antes, pero si sospechan que eres un objetivo que busca venganza, esto se vuelve peligroso rápidamente. Entiendo de verdad porque las fantasías de venganzas son una cosa. Enfrentar realmente al hombre que entiendo, repetí, mi voz dura como el acero. El hotel en Miami era caro, lujo en cada detalle, por supuesto que lo era. Los criminales que robaban millones no se iban a reunir en un motel 6.
Lauren nos había conseguido invitaciones a través de sus contactos clandestinos, haciéndose pasar por compañeras estafadoras interesadas en unirse a la red. La convención estaba oculta a plena vista, disfrazada de conferencia de negocios para consultores de inversión, pero en la suite hospitalidad en el ático sucedía el verdadero negocio. Hombres y mujeres con ropa cara bebiendo champán, discutiendo sus golpes como empresarios discutiendo las ganancias trimestrales. Quería vomitar. Esta gente había destruido vidas, arruinado familias, llevado a las víctimas al suicidio y lo estaban celebrando. Lauren mantuvo una mano en mi codo, guiándome a través de la multitud. Ahí, murmuró, cerca de la ventana. Mi corazón se detuvo. Era Thomas Cordell, Brandon, el hombre que había amado, el hombre que me destruyó. Estaba de pie con un grupo de otras 3 personas, riendo de algo que uno de ellos había dicho. Llevaba un traje diferente a los que le había visto puestos, más caro, perfectamente entallado. Su pelo era ligeramente diferente, peinado de una manera que nunca lo había llevado antes, pero definitivamente era él. Y en su brazo, sonriéndole, con adoración, había una mujer. Parecía tener unos 30 y tantos años, rubia, hermosa, con un anillo de compromiso que captaba la luz. Su próximo objetivo, la rabia que surgió en mí, fue volcánica. Ya había seguido adelante. Había encontrado una nueva víctima. Probablemente estaba tejiendo las mismas mentiras, haciendo las mismas promesas, planeando la misma destrucción. Tranquila, susurró Lauren. Mantén la calma. Necesitamos información antes de actuar. Pero ya me estaba moviendo hacia él, mis pies llevándome hacia adelante antes de que mi cerebro pudiera procesar la decisión. Lauren maldijo, detrás de mí, pero me siguió. Me posicioné en el campo de visión de Thomas y esperé. Tardó 30 segundos en verme. Cuando lo hizo, el color se le fue de la cara. Su sonrisa se congeló. Por un solo y hermoso momento. Vi el miedo estallar en sus rasgos. Luego, increíblemente, sonrió. Esa misma sonrisa cálida y encantadora que me había dado 1000 veces. «Rebecca», dijo suavemente, como si nos hubiéramos encontrado en una cafetería en lugar de en una convención de criminales un mes después de que me dejara en el altar. «¡Qué sorpresa! No esperaba verte aquí». La mujer en su brazo parecía confundida. «¿La conoces, cariño?» «Cariño». «A mí también me llamaba así, una vieja amiga», dijo Thomas con facilidad. «Rebecca, esta es Jennifer, mi prometida». La palabra fue una bofetada. Su prometida. Ya me había reemplazado. O tal vez Jennifer había estado esperando entre bastidores, esperando su turno en su rotación de víctimas. «Felicidades», dije. Mi voz sorprendentemente firme. «¿Cuándo es la boda?» «El próximo mes», sonrió Jennifer mostrando su anillo. «Estamos muy emocionados. Va a ser hermoso el próximo mes y va a hacerlo todo de nuevo». «¿Puedo hablar contigo?», le pregunté a Thomas en privado. Por los viejos tiempos vi el cálculo en sus ojos. Estaba sopesando sus opciones. Negarse y parecer sospechoso, o aceptar e intentar manipular la situación. Su arrogancia ganó. «Por supuesto», dijo Jennifer. «Querida, ¿por qué no nos traes un poco de champán? Volveré enseguida». Nos movimos a un rincón tranquilo de la suite, lejos de la multitud. Lauren se posicionó cerca observando. Thomas se apoyó en la pared completamente a gusto. «Te ves bien», dijo. «No estaba seguro de cómo manejarías todo. Te refieres a cómo manejaría que me robaras todo lo que tenía y me dejaras en el altar». Mi voz era fría. Lo manejé. «Mira, Rebecca, ¿es ese siquiera tu nombre, Thomas Cordell? ¿O es solo otro alias?» Sus ojos se entrecerraron ligeramente, así que no esperaba que descubriera eso. «Bien, has estado ocupada», dijo. «No tienes ni idea». Me acerqué. «Sé sobre Angela Torres, sobre toda tu familia falsa, sobre las otras mujeres, la doctora en California,
la abogada en Texas. Lo sé todo, Thomas. Por primera vez. Vi una emoción genuina cruzar su rostro. No, remordimiento, cálculo. Me estaba reevaluando, dándose cuenta de que no era el objetivo ingenuo que había dejado atrás. «¿Qué quieres?», preguntó su encantadora fachada, resquebrajándose ligeramente. «El dinero se ha ido al extranjero irrastreable, incluso si me denuncias, lo cual sería estúpido. Por cierto, nunca lo recuperarás». «No quiero. El dinero», dije. Era verdad. «Quiero saber, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Qué hice para merecer esto?». Se rió. Realmente se rió. Nada. Ese es el punto. No. Hiciste nada. Simplemente estabas allí, disponible, vulnerable, rica. Lo hiciste fácil. Algo de eso fue real. Me odié por preguntar, pero necesitaba saberlo. ¿Algún momento? ¿Algún sentimiento? No, dijo, simplemente nada de eso. Fuiste un trabajo, Rebecca, un trabajo muy lucrativo y desempeñaste tu papel a la perfección. Algo dentro de mí, alguna última y frágil esperanza a la que me había estado aferrando, finalmente se hizo añicos por completo. «Jennifer parece agradable», dije conversacionalmente. «Sabe lo que eres, lo que planeas hacerle». «Jennifer no es asunto tuyo, podría decírselo ahora mismo, podría salvarla de lo que me hiciste a mí». El rostro de Thomas se endureció. «Podrías, pero no lo harás. Porque, si lo haces, me aseguraré de que todos en tu vida sepan exactamente lo patética que fuiste, lo desesperada, como prácticamente me rogaste que te amara. Tengo grabaciones, Rebecca, vídeos, cada momento vulnerable, cada vez que lloraste en mis brazos, cada detalle íntimo que compartiste, lo subiré todo a Internet. Te convertiré en una moraleja, en una broma. ¿Es eso lo que quieres? La amenaza estaba diseñada para romperme, para hacerme retroceder, pero había calculado mal. «Hazlo», dije con calma. «Sube todo, ya no me importa, porque la diferencia entre tú y yo, Tomás, es que no me avergüenzo de haber amado a alguien. No me avergüenzo de haber confiado. Esas eran fortalezas, no debilidades. De lo que me avergüenzo es de no haberte visto como el monstruo que eres antes». Me di la vuelta para irme, pero su mano se disparó agarrando mi muñeca. «¿Crees que eres mejor que yo? No lo eres. Todos estamos simplemente tomándolo que podemos de este mundo. Yo solo soy más honesto al respecto». No dije liberando mi muñeca. «Eres un cobarde que se aprovecha de la necesidad de conexión de la gente. Eres un parásito y me aseguraré de que todos sepan exactamente lo que eres». Volví hacia Jennifer, que regresaba con champán. Lauren intentó detenerme, pero la aparté. «Jennifer», dije, lo suficientemente alto como para que varias personas cercanas oyeran, «necesito decirte algo sobre tu prometido. Su verdadero nombre es Thomas Cordell. Es un estafador. Me hizo exactamente lo que planea hacerte a ti. Va a robarte todo lo que tienes y a desaparecer. No te cases con él». «Corre». La habitación se quedó en silencio. Todos estaban mirando. Jennifer miró a Thomas, la confusión y el miedo luchando en su rostro. «Tommy, ¿de qué está hablando?». Pero Thomas ya se había movido. Su encantadora fachada había desaparecido por completo, reemplazada por una furia fría. «Está mintiendo. Es mi ex. Está obsesionada. No puede soportar que yo haya seguido adelante». «Tengo pruebas», dije sacando mi teléfono. Lauren me había dado copias de todo. Las fotos policiales, los registros de arresto, las declaraciones de otras víctimas, su verdadero nombre, su historial, todo. Le mostré a Jennifer la pantalla. Le mostré la verdadera cara de Thomas. La copa de champán se le escapó de los dedos rompiéndose en el suelo. «Esto no está pasando», susurró. «Nos vamos a casar. Estamos enamorados. Esto es una estafa. Terminé. Lo siento, pero todo es una estafa». Thomas se abalanzó hacia mí, pero Lauren estaba allí, interponiéndose entre nosotros.
Tócala y te arrepentirás, dijo en voz baja, su mano moviéndose hacia su arma oculta. La seguridad del hotel ya se estaba moviendo, alertada por la conmoción. Thomas miró a su alrededor, vio que sus rutas de escape se cerraban y tomó una decisión. Corrió, pero no hacia la puerta, sino hacia la ventana. Antes de que alguien pudiera detenerlo, había roto el cristal y estaba saliendo al balcón. Estábamos en el piso 15. «Thomas», grité. «No», pero no saltó. En cambio, se deslizó hacia el balcón adyacente con la agilidad de alguien que había planeado rutas de escape antes. En segundos, desapareció en otra habitación. La seguridad inundó la suite, pero ya era demasiado tarde. Thomas Cordell se había ido, pero esta vez algo había cambiado. Jennifer lloraba, consolada por Lauren. Su cuento de hadas destrozado. Los otros, consultores de inversión, los criminales, se dispersaban. Su convención rota. Se estaba llamando a la policía, y yo había destrozado el cómodo mundo de Thomas de la manera en que él había destrozado el mío. No fue suficiente. Había escapado. Probablemente encontraría otra víctima. El dinero seguía desaparecido, pero mientras estaba en esa suite de hotel, rodeada de cristales rotos y sueños rotos, me di cuenta de algo. Lo había enfrentado, lo había mirado a los ojos y no me había roto. Había salvado a Jennifer de mi destino. Lo había expuesto a su red criminal, convirtiéndolo en una responsabilidad para ellos. Había sobrevivido y de alguna manera, increíblemente, eso se sintió como una victoria. Lauren se acercó poniendo una mano en mi hombro. «La policía quiere una declaración. ¿Estás lista?» Miré el horizonte de Miami, la puesta de sol pintando todo en tonos de naranja y oro. «Sí», dije. «Estoy lista porque este no era el final de mi historia, era solo el comienzo de mi evolución. De víctima a superviviente, de rota a reconstruida, de ingenua a sabia. Thomas. Cordell había intentado destruirme, pero en realidad había hecho algo completamente diferente. Me había forjado en alguien más fuerte, alguien que pasaría el resto de su vida asegurándose de que hombres como él nunca destruyeran a otra mujer de la manera en que intentó destruirme a mí. No sabía qué venía después, pero sabía una cosa con absoluta certeza: nunca volvería a ser el peso muerto de nadie. Era una superviviente, una guerrera, y mi historia apenas comenzaba. Estaba de pie frente a un auditorio lleno de 200 mujeres, con el micrófono en la mano. Ya no era la persona que se había desmayado con un vestido de novia. «Mi nombre es Rebecca», dije, mi voz firme y fuerte. «Y soy una superviviente de fraude romántico, la organización sin fines de lucro que había fundado Ambal, que apoya a las víctimas de fraude romántico, había crecido más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Proporcionábamos apoyo legal, asesoramiento financiero y terapia emocional para las víctimas. Trabajábamos con las fuerzas del orden para rastrear a los perpetradores. Educábamos al público sobre las señales de advertencia. Thomas Cordell O. El nombre que estuviera usando ahora todavía estaba ahí fuera, pero 3 de los miembros de su red habían sido arrestados. Angela Torres cumplía 5 años. Jennifer se había convertido en una de nuestras voluntarias, usando su experiencia cercana para ayudar a otros. Los abogados de mi padre habían recuperado $30,000 de mi dinero robado, una fracción de lo que había perdido. Pero algo. El resto se había ido, probablemente para siempre. Pero descubrí algo más valioso que el dinero, un propósito. Cada mujer que ayudaba, cada víctima que apoyaba, cada vida que salvaba de la destrucción que yo había experimentado. Era sanador. No el tipo de curación que borra las cicatrices, sino el tipo que las transforma en armadura. Después de mi discurso, una joven se me acercó con lágrimas corriendo por su rostro. «Me propuso matrimonio la semana pasada», susurró. «Pero algo no se sentía bien. Después de escucharte hablar, sé por qué. Gracias por salvarme». La abracé con fuerza. «Te salvaste a ti misma, escuchaste tus instintos.
Eso requiere coraje. Mientras conducía a casa esa noche, al pequeño apartamento que había alquilado, con el dinero que había ganado reconstruyendo mi vida, pensé en esa catedral, ese altar vacío, ese devastador mensaje de texto. No puedo casarme con un peso muerto como tú. Thomas había tenido la intención de aplastarme con esas palabras. En cambio, me habían liberado porque había aprendido que nunca fui un peso muerto. Era un ave fénix y había resurgido de las cenizas de ese día de boda destruido en algo que él nunca podría destruir. Una mujer que conocía su propia fuerza, una mujer que nunca volvería a ser la víctima de nadie, una mujer que convirtió su dolor en poder y su trauma en triunfo. La catedral todavía atormentaba mis sueños a veces, pero ahora, cuando soñaba con ella, no me veía desmayándome. Me veía de pie, alejándome, comenzando de nuevo, y eso al final fue la mayor venganza de todas.